Queridos amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy quiero mostrarles este cactus que es un Austrucilindropuntia subulata, también llamado alfileres de Eva. Su nombre significa Austrucilindropuntia, significa cilindropuntia del sur, y subulata se refiere a las hojas. A la punta de las hojas. Este está muy pequeño, todavía no se nota, pero si se dan cuenta, las agujitas, la forma de agujas que tienen las hojas, parecen lanzas. Entonces ese es el significado del nombre, perdón. En algunos lugares este cactus es considerado una planta invasiva. Si lo dejamos directamente en el suelo, puede llegar a crecer aproximadamente unos 2 o 3 metros de altura, y en maceta no pasaría de 1 metro. Este está pequeño y pues conforme vaya pasando el tiempo tendré que ir colocándolo en una maceta una maceta más grande conforme vaya creciendo. Miren, pues que esa es una belleza. Fíjense que es uno de los cactus más resistentes que hay en el mundo, y por eso los expertos lo consideran indestructible, ya que necesita pocos cuidados. Sin embargo, los cuidados tienen que ser específicos, porque le puede afectar si no los cumplimos como tiene que ser, aunque sean pocos. O sea que no es tampoco que sea inmortal. Supuestamente tiene propiedades medicinales, pero no, ahí sí que solo lo menciono, pero no sé realmente qué tanto puede ser cierto. Esta belleza es originaria de Ecuador y de Perú, de las zonas desérticas. O sea que es un cactus que soporta muy bien las altas temperaturas y las bajas. Y por eso realmente pues es un cactus realmente bastante deseable para nuestro jardín. Necesita mucha iluminación. En todo caso sería a exposición completa de sol, pero dado pues todos estos problemas climáticos que tiene el mundo, pues tendría que ser bajo supervisión, porque si vemos que le está afectando mucho la cantidad de sol que va a recibir, pues tendríamos que moverlo a donde reciba menos, o que no reciba el sol de la tarde, sino el de la mañana. Como les mencionaba, como vive en las zonas desérticas, entonces en el desierto de día hace mucho calor y de noche hace mucho frío. Entonces este tiende a soportar heladas, pero es que no sean prolongadas, porque entonces sí le va a afectar. Entonces en el caso de las heladas y el frío, pues tendríamos que guardarlo en un invernadero o en nuestra casa, para que no tenga problemas con respecto al exceso de frío. Entonces yo lo tengo bajo exposición completa de sol y realmente se está comportando muy bien. Ahí vienen ahí va creciendo. Con respecto al riego, tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, aquí con él sucede algo. Hay suculentas, o si no es que la mayoría, que cuando necesitan agua, las hojas se arrugan. En el caso de él tenemos que tener problema, porque si regamos mucho se nos va a pudrir, y si dejamos que pase mucho tiempo sin regar y nos damos cuenta que se empieza a arrugar, podemos ocasionar de que se marchite, porque no tolera muy bien llevar a los extremos de uno ni de otro, mucho riego, poco riego. Entonces tenemos que tener cuidado con respecto
a exactamente el tiempo en que vamos a regar. Lo recomendable sería cuando el sustrato esté seco, pero como les digo, como todo esto varía dependiendo de nuestro jardín, entonces tenemos que tener cuidado, y cuando nos demos cuenta que está el sustrato seco y esperamos unos 2 o 3 días o inclusive unos 5 días, debemos de mantenerlo así. Y en el caso del invierno, pues tendríamos que ser bastante específicos y muchísimo cuidado ahí. En todo caso, ya que fuera casi una vez, tal vez cada 15 días o cada mes, pero eso va a depender de cómo sea el invierno donde vivimos. Con respecto al sustrato, pues no requiere un sustrato específico, es bastante resistente con respecto a eso. El que yo utilizo tiene bastante materia orgánica, como ustedes ven, hojitas, tronquitos y las piedritas. Entonces lo que sí debe de ser es que tiene que tener un buen drenaje. Lo vamos a abonar en primavera, verano, da flores muy hermosas. Yo lamentablemente solo las he podido ver. Son flores grandes, de color rojo, y creo que el centro se maneja el color amarillo y naranja. Entonces, pero me imagino que esto será para ejemplares que ya están un poco grandes o ya adultos completamente. Con respecto a las plagas, tenemos que tener cuidado, porque si bien es cierto, las resiste muy bien, los caracoles y las babosas son las principales, y el exceso de riego, que era lo que les decía. Tenemos que tener mucho cuidado con respecto a este proceso. Aparte de alfileres de Eva, también lo llaman chumbera fina u opuntia del Perú. Como un dato extra, pues en la antigüedad eh, se utilizaban las espinas como agujas, y es que había creo que es comestible, pero no me acuerdo muy bien, y realmente no sé qué tan agradable sea el sabor. Sin embargo, tenemos que entender de que si uno como ser humano se acostumbra a ciertos vegetales, pues al paso del tiempo aprende a comerlos y los disfruta. Máxime si le agregamos limón y sal. Es un dato extra. Es tan delicioso. Esta belleza da semillas. Son unas bayas de 6 a 10 centímetros de largo. Esto solo es ¿cómo se llama? En ejemplares muy ya adultos, completamente grandes. Y estas bayas contienen unas semillas de unos 12 milímetros, más o menos, de largo. Y ahora, los frutos no son comestibles, solo son para semillas, y pues ahí en donde sacaríamos la donde lo podríamos reproducir por semillas, aunque ese proceso pues siempre siento que es bastante complicado y largo. Es más fácil por los esquejitos, así como este. Realmente este es una belleza, aunque está muy pequeño. Entonces, fuera de que si sea comestible o no, pues en el caso mío lo que a mí me interesa es su valor ornamental. Realmente me encanta. Y aunque está pequeño, pues es una ternurita. Es una belleza de cactus. Como les decía, entonces en base a los cuidados, pues podemos llegar a tener una planta bastante grande. Ya sea en maceta, porque yo considero que 1 metro pues es bastante interesante. Y pues
Si lo vamos a tener directamente en el suelo, pues tendríamos que tener cuidado porque se considera que es invasiva, como les decía. Entonces no sé si podríamos perder el control al tenerlo directamente en el suelo. Entonces esos son los cuidados de esta belleza. Y pues gracias por acompañarme, que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo un nuevo contenido más adelante, amigos. Hasta luego.